Tal vez usted cree que no nos damos cuenta, pero desde aquí arriba se ve quién se duerme y quién no. Y sabemos quiénes son los que se duermen y quiénes no. Les quería dar gracias a todos los que han apoyado pues las visitas regulares que hacemos a la Casa Hogar El Buen Pastor. Este viernes que estábamos por allá, pues estábamos haciendo cuentas con la hermana Eloísa y llevamos 13 años visitándola. Y hace una bendición para los jóvenes, hace una bendición para la iglesia y una bendición también para ellos. En nuestro corazón está el seguir apoyándoles. En 3 años cumple 100 años esta Casa Hogar, y son muy raros los ministerios que duran 100 años. Y yo le invito a que no se desanime, que siga con un corazón dispuesto a bendecir. Y pues vamos a entrar al estudio de nuestro mensaje. Si usted ha estado asistiendo los miércoles a las reuniones, sabrá que estamos llevando un estudio sobre la vida de José, a quien conocemos como José el Soñador, y esta serie se ha titulado Descubriendo el propósito de Dios. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante para nuestras vidas. Si usted quiere conocer el propósito de Dios para su vida y que el propósito de Dios se desarrolle en su vida, es necesario que usted perdone. El título de nuestro mensaje de hoy es El propósito de Dios se revela con el perdón. Si quiere se lo repito si está tomando notas. El propósito de Dios se revela con el perdón. El miércoles hablamos sobre otro aspecto importantísimo para que se desarrolle el propósito de Dios, que es el arrepentimiento. Y empezamos a analizar cómo en esta etapa en la que se encuentra la historia de José, no sé si me pueden ayudar, se está avisando mucho el micrófono. En esta etapa, dentro de la historia de José, ha habido un cambio en el corazón de sus hermanos. No sabemos cómo fue que el Señor trató con el corazón de los hermanos de José durante el tiempo en el que él estuvo en Egipto, hasta este punto en el que ya se desatan los años de la hambruna. ¿Se acuerda que Dios le envió 2 sueños a Faraón? Uno en el que en los 2 se señalaba lo mismo, que venían 7 años de prosperidad, pero venían después 7 años terribles de hambruna. Y bueno, aquí ya estamos en el periodo en el que la hambruna se ha desatado y estamos en el 2.º año. Y antes de esto, el Señor estuvo trabajando en el corazón de estos hombres que eran terribles. Si usted estuvo aquí cuando analizamos el inicio de la historia y empezamos a ver pues la situación de Rubén, la situación de Simeón y de Leví, de Judá y el resto, pues eran hombres mal portados, eran hombres complicados, que no honraban verdaderamente a Dios, pero el Señor ha ido trabajando eso. El Señor ha ido trabajando con ellos, pero no creo que fue un periodo de tiempo cortito. Estamos hablando de más de 2 décadas, 20 años, poco más de 20 años hasta este punto. ¿Y sabe qué? Es que así es el trabajo de Dios con nosotros. El trabajo de Dios en muchas ocasiones requiere de tiempo, pero el cambio ha sido tan grande en los hermanos de Jacob que ahora ellos están dispuestos a dar su vida por Benjamín, que era el hijo consentido como lo había sido José. ¿Por qué? Porque su corazón ahora es diferente. Y pues nos encontramos en un punto en el que
Nos encontramos en un punto en el que José ya se encuentra con sus hermanos y ya se ha cumplido la primera profecía del primer sueño que él tuvo, en el que sus hermanos se iban a acercar a él y le iban a honrar postrándose delante de él. Eso ya se cumplió. Pero hay cosas en el corazón de José que tienen que sanar. ¿Por qué? Porque ha pasado por un tiempo difícil. ¿Quién ha pasado por algún tiempo difícil? Levante su mano. Todos, ¿no? Y hay ocasiones en las que las dificultades por las que pasamos dejan heridas. Y es necesario que nosotros trabajemos en estas heridas pidiendo la ayuda de Dios para que el propósito de Dios se siga desarrollando en nosotros. Yo espero, como lo he mencionado en muchas ocasiones, que usted sepa ya qué es lo que Dios quiere hacer con su vida, qué es lo que Dios quiere hacer a corto plazo en su vida. El plan general de Dios para nuestras vidas generalmente no lo conocemos hasta las etapas finales, pero Dios va revelando ciertas cosas a corto plazo. Él nos va dirigiendo a corto plazo y yo le puedo asegurar que algo quiere hacer el Señor con usted. Que algo, no importa su edad, los adolescentes que ahorita están aquí en el auditorio, Dios quiere hacer algo con ustedes también. Pero necesitamos buscarle, consultarle y también necesitamos ajustar. Necesitamos ajustarnos a lo que Él va marcando, no solamente en cuanto a la dirección, sino en los errores que hay en mí, con los que Él tiene que trabajar, con los que Él quiere trabajar. Y pues José, como vimos en el mensaje anterior, tuvo 3 días a sus hermanos en prisión y les dice, ¿saben qué? Vamos a cambiar el trato que yo les había propuesto y me dejan aquí a uno. Se van los restantes con su padre y regresan con Benjamín si quieren más alimento y quieren que su hermano salga libre. Cuando le dan la noticia a Jacob, Jacob se molesta, pero hay una enorme necesidad. Habíamos visto en el mensaje anterior que Jacob estuvo estorbando un poco ahí al deseo del desarrollo del plan de Dios, porque pues él no quería dejar ir a Benjamín, pero era necesario que su familia se trasladase a Egipto, y si usted quiere saber por qué, lo vamos a ver la próxima semana. Lo vamos a ver la próxima semana. Es necesario que ellos vayan a Egipto. Jacob quiere detener esto, pero ¿qué hace Dios? Dios aprieta. Porque nadie ni nada puede frustrar ni detener el plan de Dios. ¿Y cómo apretó Dios? La hambruna se volvió más grave. Y se ve en la necesidad de que sus hijos regresen a Egipto. Acompáñame, por favor, a Génesis capítulo 43, versículo 11. Un poco atrás, nosotros encontramos a Judá diciéndole, papá, necesitamos que vaya Benjamín, y ¿sabes qué? Yo me hago responsable de todo lo que le pase. Todo el viaje es mi responsabilidad, yo te voy a rendir cuentas. Y ante esa situación y ante la presión de la hambruna, Jacob da esta respuesta. Vamos a ver la respuesta que él da, ahí en el versículo 11. Dice, entonces Israel su padre le respondió, pues que así es, hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero
y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizás fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séanlo. Aquí podemos analizar varias cosas, aquí podemos encontrar varias cosas. Lo primero es que Jacob está siguiendo las costumbres de su tiempo y está enviando un presente simbólico a la autoridad egipcia, pero podemos notar algo más. La situación verdaderamente es grave porque si usted nota, dice: lleven un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas, mirra, nueces y almendras. Pero es muy interesante que mencione esto de que es un poco. ¿Por qué? Porque eso nos deja ver que hay escasez. En situaciones comunes llevarían varios tarros llenos de miel, varios tarros llenos de bálsamo como presente, pero no hay tanto. Y entonces deben de llevar una cantidad simbólica. Y vemos también a Jacob diciéndoles: lleven el doble de dinero. El corazón de José se había movido un poco, porque cuando los manda de vuelta, le dice a su siervo: el dinero que te pagaron, mételo en el saco de cada uno de ellos, porque no dejaban de ser sus hermanos. Sí tenía heridas en su corazón José, pero seguía amando a sus hermanos a pesar de todo lo que le hicieron. Pero esto de que lleven una doble cantidad de dinero nos deja ver que Jacob sabe que la cosa al parecer no va a mejorar y necesitan mayor cantidad de grano para subsistir. Entonces esa es la primera cosa que nosotros podemos ver aquí, pero también podemos notar que en Jacob se ha desarrollado esta visión pesimista de la vida, porque pues sí da permiso para que se lleven a Benjamín, pero vea usted la parte final de su oración. Eleva una oración pidiendo la protección de Dios para ellos, pero en la parte final dice: y si he de ser privado de mis hijos, séanlo. Jacob está esperando lo peor de la vida. Y tristemente, en muchas ocasiones nosotros también reaccionamos así. Cuando pasamos por dificultades, permitimos que este tipo de visión se desarrolle en nosotros y estamos esperando el peor escenario posible, estamos esperando las peores tragedias posibles, pero ¿sabe algo? Dios no es así y Dios no quiere que usted piense de esa manera. Y aquí es donde encontramos el enorme contraste que hay entre José, su hijo, y el mismo Jacob. Y entendamos, Jacob es uno de los 3 grandes patriarcas de Israel. Pero por un lado encontramos a Jacob, que sí vivió tragedias, pasó cosas difíciles, porque pues le reportan como muerto a su hijo favorito, y no perdió su fe en Dios, pero no volvió a tener un corazón alegre. Si usted lee los pasajes, va a encontrar que él hizo duelo por José por largos años. Duró muchos años llorando a su hijo. Y a partir de ahí empezó a esperar a que no le volviese a ir bien. Y bueno, la pérdida de un hijo es algo grave, más en el caso de Jacob, que era un hijo muy especial para él.
Pero ¿quién la pasó más mal? ¿Jacob o José? José, por mucho, porque Jacob no dejó de ser el patriarca de su familia, no dejó de ser un hombre rico, y le vinieron otras alegrías porque le empezaron a nacer nietos por montones, porque el resto de sus hijos pues siguió reproduciéndose, siguieron naciéndole nietos y los nietos le traen alegrías, pero él no se repone, sigue estando en completa prosperidad, pero él no se repone. En cambio José, nosotros vimos que José cambió de ser el hijo favorito de uno de los hombres más ricos de su región a convertirse en un esclavo, y pasó de ser el mayordomo de Potifar a ser un esclavo prisionero nuevamente. O sea, los golpes en la vida de José fueron muy duros. ¿Y cómo lo vemos nosotros en casa de Potifar? Seguramente tenía un muy buen carácter, por eso le llamó la atención a Potifar, pero donde sí estamos seguros que estaba contento era en la prisión, en el peor punto de la vida, porque Potifar fue un buen amo. Potifar lo trató bien. ¿Le tocó trabajar duro al principio? Sí, pero llegó con un buen amo y eso ya era una ganancia muy grande. Pero en prisión llegó a un lugar oscuro, húmedo, con ratas y enfermedades. Se tuvo que poner a trabajar. Le aseguro que la prisión, después de que José se hizo cargo de ella, fue la mejor prisión del reino. Pero ¿cómo lo vemos llegando con con el copero y con el panadero, cuando ellos están consternados por sus sueños, contento y diciéndoles por qué están tristes? Cualquier prisionero respondería, pues ¿cómo tú no estás triste? Estás en la misma prisión que yo. Pero José, ¿cómo está? Contento. Y así es como nosotros debemos de reaccionar. No debemos de abrirle la puerta a la amargura como se la abrió Jacob. ¿Y sabe por qué José no perdió la alegría? Porque no perdió la esperanza de que la promesa de Dios para su vida se iba a cumplir. Y Jacob sí. Jacob sí perdió la esperanza y la alegría de la vida. Vea el contraste tan grande, ¿no? Un joven en prisión que sigue teniendo fe en que lo que Dios dijo se va a realizar, y un hombre con experiencia y sabio cerrando su corazón y diciendo, ya no hay nada para mí, todo lo que venga va a ser malo. No deje que eso pase en su corazón. Pero bueno, los hijos de Jacob tuvieron que partir a tierra de Egipto para encontrarse nuevamente con José, y llevan en esta ocasión a Benjamín. Y cuando José vio a Benjamín, si conoce la historia puede decirme qué pasó. Lloró, porque sí lo conoció, a veces como que no nos ubicamos. José conoció a Benjamín y estuvo con él algunos años, lo conoció como un pequeñito. Y era su hermano menor y sentía un cariño especial por él, porque a diferencia del resto de sus hermanos, él nunca conoció a su mamá. Si usted se acuerda, Benjamín nace y su mamá muere. Raquel muere después del parto. Entonces, pues José era el único nexo que tenía Benjamín con su mamá. Entonces le puedo asegurar que tenían una relación estrecha y que pues José tenía un amor muy especial hacia su hermano, y cuando lo vuelve a ver pues su corazón se conmueve
Y nosotros conocemos la historia, ¿no? Pero los que están allí, los hermanos de José y José, pues están desarrollando la cosa, pero ellos no saben lo que va a pasar. José les dice: los voy a invitar a mi casa. Y ellos empiezan a sospechar que sí hay como una trampa. No es normal, no es natural esto que está sucediendo, porque José se ha presentado como un oficial egipcio. Y sus hermanos en la primera ocasión no le reconocieron. ¿Por qué? Porque ellos, como todo semita, todos los pueblos de la familia de Sem, pues tienen mucho vello en el rostro, son muy barbones, son velludos en casi todo el cuerpo. José era así, pero él se tenía que rasurar. Los egipcios tenían esa costumbre, ¿no? De rasurar todo su cuerpo. Entonces José daba una apariencia limpia, completamente lampiño, utilizaba el maquillaje que utilizaban los hombres en ese tiempo, estaba vestido como un egipcio. Ellos no lo reconocen. Y no era normal que un egipcio invitase extranjeros a su casa, porque eran una sociedad muy racista y mantenían una distancia. Entonces ellos empiezan a decir: ¿por qué nos está invitando a su casa? ¿Qué tal que ahí nos capture y nos deje como prisioneros y nos convierta en sus esclavos? Pero no tienen de otra, porque ocupan el alimento. Y vamos al versículo 33 en Génesis 43, por favor. Y miren, de verdad que sus hermanos no tienen ni idea, porque aquí José cometió un error, pero sus hermanos tienen la mente nublada, ellos están con miedo. Mire, versículo 33. Dice: y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. ¿Por qué estaban atónitos mirándose el uno al otro? Porque José los acomodó. Él dio la instrucción de cómo acomodarlos. Él no estaba allí bueno, estaba cerca, ¿no? Pero él le dijo a sus siervos que los iban a acomodar en la mesa: primero vas a sentar a este y luego a este, porque él conocía sus edades. Él conocía quién era el mayor, y sí empezaron a decir ellos: ¿y por qué nos acomodó tan bien por nuestra edad? Él, ¿cómo sabe? Fue un error que cometió José allí, pero ellos no se dieron cuenta. Y lo que sigue no es una trampa, pero sí es algo que José hace deliberadamente. Vea el versículo 34. Dice: y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. ¿Qué hizo José aquí? Él deliberadamente hizo que le dieran una porción más grande a Benjamín delante de todos sus hermanos. ¿Por qué? Porque él sigue con esta duda. Ya empezó a ver que sus hermanos no son los mismos que le habían vendido. Pero ¿se acuerda por qué le habían vendido? Porque le tenían envidia, porque su papá lo consentía, su papá dejaba ver claramente que él era su favorito. Trate a sus hijos igual, porque esta es la receta para dividir familias: no tratar a los hijos igual, trátelos igual. Y pues José ha empezado a ver que no tienen algo contra Benjamín, pero él piensa: a ver, vamos a hacer una prueba más. Yo voy a ordenar que a él, al menor, le den mucho más que a los demás, a ver cómo reaccionan. Y efectivamente eso sucedió. Y no reaccionaron mal. Y José dijo en su interior: verdaderamente algo pasó con ellos. Porque ¿cómo cree que Jacob trató a Benjamín
después de que le reportan a José como muerto, más que trató con más favoritismo a Benjamín. Más adelante vamos a leer, ¿no?, que mencionan que la vida de Jacob estaba ligada a la vida de Benjamín. Eso significa que Benjamín estaba constantemente cerca de su padre, mientras que el resto, ¿qué estaba haciendo? Trabajando bajo el sol, cuidando a las ovejas. Pero su corazón, el corazón de ellos ha cambiado. Y cuando ven que una autoridad egipcia le muestra su favor a Benjamín, nadie reniega, nadie empieza a decir, este siempre tiene buena suerte y todo el mundo lo trata bien y a nosotros nos tratan con... No, todo normal, todo tranquilo. Y tengo que resumir muchas cosas porque la historia sigue siendo muy larga y aunque he intentado ser muy específico, hay partes en las que tenemos que avanzar. Pero mire, hay algo en el corazón de José que todavía no sana bien. Por eso le digo que el perdón es bien necesario. El plan de Dios se ha estado desarrollando, pero la falta de perdón puede estorbar. Entonces vea lo que hay en el corazón de José. Vamos al capítulo 44, al versículo 1. Dice, mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Uno diría, bueno, esta es una broma. No, y si es una broma de muy mal gusto, porque la copa que se menciona aquí no es cualquier copa. Esta copa se otorga como un regalo directo del faraón y es un símbolo de la posición que tiene una persona como José en el imperio egipcio. Su valor es incalculable porque ciertamente es una artesanía, es una obra artesanal. Está hecho con uno de los materiales más caros de ese tiempo y caros ahorita también. No sé si ha visto cómo subió la plata, pero en este tiempo la plata es sumamente valiosa. Entonces el material y la obra en sí la hace incalculable su valor, pero esto todavía aumenta más cuando vemos que es un símbolo de autoridad por parte de Faraón. Nadie más que José poseía esa copa en Egipto. Entonces, el esconderla en el saco de Benjamín y después ir tras ellos implicaba, pues, incriminarlos de hurto de un objeto tan valioso que el único resultado posible después de un juicio era la esclavitud, específicamente en el caso de ellos, porque como agravante para los hijos de Jacob, ellos no son egipcios. Le digo, es un material, es un objeto muy valioso, ¿no? Y a un egipcio le hubieran dicho, ¿sabes qué? Vas a tener que pagar 5 o 6 veces más el valor de la copa. La regresas y como castigo tienes que pagar esto como retribución. Y si tenía recursos, le hubiera tocado vender sus tierras y su casa probablemente, pero hubiera podido saldar su deuda. Ellos no, ellos son cananitas, ellos son despreciados por los egipcios. Y yo le puedo asegurar que el mayordomo otra vez dice, a ver, ¿de qué se trata esto, señor? No, obviamente no le dijo, pero le aseguro que lo pensó, porque José
en Egipto era distinguido y conocido por ser un hombre justo, y entre los que le servían era reconocido como un buen amo, como un buen señor, como un buen patrón, como alguien que hacía el bien, como alguien que tenía buena actitud. Y cuando le dan al mayordomo la orden de hacer esto, él sabe lo que está pasando y piensa, ¿de verdad los quiere esclavizar? No le han hecho nada. ¿Por qué está haciendo esto José? Hay algo dentro de él que no ha sanado y que necesita sanar. Y Dios se lo permitió. ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo va a sanar el corazón de José. Dios sabe qué hacer para quebrantarnos. Y si no le dejamos de otra, Él va a ir al punto en el que nos va a romper. Él sabe cómo. Y permitió que hiciera esto porque necesita quebrantar también a José. Y pásese al versículo 11, ahí en Génesis 44. Ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscó, desde el mayor comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Había una culpa manifiesta sobre Benjamín, la evidencia estaba allí. Y pues no había en ese tiempo servicios periciales como los que tenemos ahorita, ¿no? Y lo que ellos habían encontrado era suficiente para decir, él es el culpable, porque el mayordomo, los que fueron a capturarlos eran los testigos. Y ellos podían presentarse ante el tribunal y decir, nosotros revisamos cada uno de los sacos de trigo y en el del menor encontramos la copa, aquí está. Y se iba a dar fe y el juez eso era lo único que necesitaba para declararlos culpables. Y pues tienen que regresar a casa de José, pero aquí es donde podemos ver que el corazón de estos hombres ha cambiado. Y José lo va a ver inmediatamente, porque ellos no llegan como salieron, llegan con los vestidos rasgados. Y la rasgadura del vestido es una de las mayores señales de luto que hay. Y esto manifiesta que su corazón no es el mismo, porque ¿cómo fueron ellos con José cuando lo vendieron a los ismaelitas? Fríos, probablemente sarcásticos, y se burlaron de José mientras lo amarraban. Y se alegraron de tener dinero para la fiesta. Y a pesar de que José les rogó, no contestaron a sus ruegos, lo dejaron ir. Pero ahora que su hermano menor está por ser enjuiciado y por perder el juicio, todos manifiestan un profundo dolor. Por su padre, sí, y por su hermano. Y acuérdense, no sintieron ellos nada por su papá. Ellos sabían que le iban a generar un daño muy fuerte a su papá, y cuando vendieron a José y le dijeron que lo había devorado una bestia, no les importó. Pero ahora hay una señal clara de dolor y José lo ve, porque él los ve entrar y ve su ropa rasgada. ¿Y quién cree que iba a ser el juez de este caso? José, porque él era la autoridad. Después de Faraón, él era la máxima autoridad. Y permite que Judá exponga su caso. Y vamos al versículo 30. Desde que ellos entran a casa de José nuevamente y los ve con las vestiduras rotas, Dios está tratando con José, pero aquí lo va a quebrantar.
Entendamos el papel de Judá. Rubén ha sido rechazado como primogénito desde que se metió al lecho de su padre, y Simeón y Leví también han sido vistos, bueno, se les ha quitado de la línea para ser primogénitos por lo que hicieron en la venganza de la deshonra de su hermana Dina. Judá queda como el líder familiar. Judá es el líder de la familia en este momento. Y él va a exponer su caso aquí. Vamos al versículo 30. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Aquí hay algo bien interesante. Si usted ha venido al instituto, ya ha escuchado esto. Toda la escritura habla sobre el Mesías. Y aquí tenemos un simbolismo mesiánico increíble. Porque ¿qué está sucediendo? Judá intercedió y ofreció su vida por alguien evidentemente culpable. Y en un futuro lejano, un hijo de Judá va a interceder y va a dar su vida por todos los culpables. Son de los tesoros de la Escritura, pero a veces no nos damos el tiempo, ¿no?, para hacer el análisis de estos mensajes que están dentro de historias tan populares como la de José. Pero vamos a regresar a la historia. Esta es la prueba final de la transformación del corazón de los hermanos de José, porque años atrás ellos le vendieron. ¿Y quién fue el que propuso que lo vendieran como esclavo? Judá. Sí estaba salvando su vida, sí, eso es cierto, pero lo estaba mandando a la esclavitud, a una esclavitud horrible. Ellos no sabían que iba a acabar en casa de Potifar. Sabían que podía acabar en las canteras o en una construcción en la zona del desierto que generalmente llevaba a la muerte de muchas personas. ¿Ha visto documentales sobre el Valle de los Reyes en Egipto? Hubo una cantidad enorme de personas que murieron en las construcciones de las tumbas del Valle de los Reyes. ¿Por qué? El trabajo de por sí era pesado, pero las tumbas son subterráneas. No había electricidad en ese tiempo. Entonces tenían que trabajar, obviamente con luz, pero era con antorchas. Entonces lo que utilizaban en las antorchas era asfalto. Y pues respiraban dos cosas. Aunque se ponían pañuelos para cubrir su nariz, el humo por la combustión del asfalto y pues las partículas de arena del lugar donde estaban haciendo la excavación por horas. Entonces las tasas de mortalidad en ese tipo de obras eran altísimas y sabían que tal vez ahí podía parar su hermano. Por eso le daban por muerto. Entonces Judá lo estaba condenando a una vida terrible, pero más de 2 décadas después, su corazón es tan distinto que le dice a José, le dice, Señor, no sabe que es su hermano, tómame a mí.
el líder familiar, o sea, de no aparecer José nuevamente, Judá hubiera quedado como el líder familiar. En ese momento él se presenta como el líder familiar, por eso él expone su caso delante de José. Y como no hay solución, le dice, yo me quedo en su lugar, porque yo me hice responsable, deja que él se regrese con mis hermanos para que mi padre no muera. Judá, a quien no le importó el dolor que le iba a generar, diciéndole una mentira de una bestia se comió a tu hijo. Le digo que Dios sabe cómo tratar con el corazón. Ellos ya han manifestado en repetidas ocasiones que están arrepentidos de lo que pasó. Si se acuerdan el mensaje anterior, ellos empiezan a decir en lengua semita, porque creen que José no los entiende, nos están viniendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Pecamos contra Dios, y José lo escuchó, pero José no los ha perdonado hasta este punto. Él ya había tenido distintas oportunidades para decirles, soy su hermano, veo que han cambiado. No lo ha hecho. Y a veces nosotros podemos estar en condiciones así. Seguramente hay alguien que le ha causado dolor y tal vez le ha pedido perdón y no lo ha perdonado sinceramente. No lo ha perdonado de una manera completa. ¿Sabe qué? Eso detiene el desarrollo del plan de Dios para su vida. Mire, algo está pasando en la iglesia y yo supongo que lo está notando, porque si llega tarde le cuesta trabajo encontrar lugar donde sentarse y se tiene que esperar. La iglesia está creciendo, el plan de Dios se está desarrollando y yo se lo vuelvo a decir, Dios le quiere usar, pero si no hacemos estas cosas, hay frenos. Con lo que va a hacer con usted, con los demás, ¿no? Pero con lo que va a hacer con usted, sí. Es importante que perdonemos. No deje que su corazón cargue con la falta de perdón, porque nos lleva a hacer cosas terribles. O sea, lo que hizo José fue algo feo. Sus hermanos hicieron cosas peores. También ubiquémonos en la situación de José. Lo que hicieron sus hermanos no era no era cualquier cosa, sí era algo grave, ¿no? Pero él ya ha visto que no son los mismos hombres que vio 2 décadas atrás. Él ha visto que ha habido un cambio en su corazón. Si usted ha visto que alguien que le ofendió verdaderamente le pide perdón, con un corazón genuino, perdone, porque así es como las cosas van a seguir avanzando. A menos de que quiera que Dios trate con usted. Y Dios fue muy bueno con José. En el mensaje anterior vimos que Dios ya le había hablado. Cuando los metió ahí 3 días en prisión, el Señor le habló y le dijo, José, no está bien lo que haces. Y José cambió, pero seguía con lo de Benjamín, y el alimento debió de haber sido suficiente, pero no fue suficiente para él allí. Y le digo, Dios fue muy bueno con José, porque José fue un siervo ejemplar con Dios. ¿Usted es como José? Nadie aquí somos como José. No somos José, yo no soy José. Entonces el trato va a ser distinto para quebrantarnos. ¿Dios qué usó para quebrantar a José? Ver la actitud de Judá. Y cuando ve esta respuesta de Judá, ¿qué hace José? Le dice, vamos a parar todo aquí, la corte entra en receso y se va a una recámara a llorar. Y mire cómo regresa. Vamos, Génesis 45, versículo 4.
dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. ¿Qué pasó aquí? Aquí José perdona, porque esta expresión que nosotros vemos en el versículo 4, acercaos a mí, es un llamado a abrazarse. Les digo que él era un muy buen siervo de Dios y entiende que ya se excedió y les dice: vamos, soy su hermano, vengan a abrazarme. ¿Qué corazón tan bonito tenía José? No, tenía sus detalles porque era humano, igual que nosotros somos humanos, y ya lo hemos platicado. Una de las maravillas de la Escritura es que todos los héroes de la fe que se nos presentan nos son ilustrados con defectos también, porque eran defectuosos igual que nosotros, pero su corazón era un corazón de amor. Y les dice a sus hermanos: yo soy su hermano. Y no sé qué hizo, si se quitó el sombrero que usan los egipcios y se movió el cabello y se quitó el maquillaje para que vieran que era él. Y les perdona. ¿Y qué sucede en ese instante? El plan de Dios a corto plazo, porque le digo que la semana que viene vamos a hablar del de a largo plazo. El plan de Dios a corto plazo se revela y a todos les queda claro lo que Dios hizo en estos 22, 23 años. Y empiezan a entender que incluso sus malas acciones de sus hermanos fueron utilizadas por Dios para lograr un propósito grande. Porque José les dice: estamos en el año 2 de la hambruna, acaba de pasar el año 2, faltan 5, no los van a sobrevivir en Canaán. Desde Dotán hasta este momento, los que no han seguido la serie, Dotán es el lugar donde vendieron a José. Entonces él les está diciendo: desde que me vendieron en Dotán hasta este momento, Dios ha estado orquestando cada cosa que ha pasado en mi vida y en su vida para salvarnos. No fueron ustedes los que me mandaron aquí, fue Dios. Y lo hemos analizado a lo largo de la serie. No había otra forma en la que José fuese a Egipto. Jacob no se lo iba a permitir porque era su hijo favorito y él lo quería ahí como primogénito. Jacob no lo iba a dejar. Entonces esta era la manera en la que José iba a acabar en Egipto. No había forma en la que él pudiese tener contacto con el copero que iba a estar en presencia de Faraón si no era enviado a prisión por la falsa acusación que hizo la mujer de Potifar. Y no había forma de que él se presentase a Faraón si no le interpreta en prisión
el sueño al copero del rey. ¿Fueron situaciones difíciles? Sí, que seguramente no quería repetir, pero todas fueron necesarias. Y se ha pasado por un tiempo difícil, o está pasando por un tiempo difícil, si usted sigue de la mano de Dios, va a llegar un momento en su vida como este, en el que va a entender que aquello que le hizo llorar, porque le aseguro que José lloró, le aseguro que lloró de camino a Egipto, le aseguro que lloró cuando lo vendieron, le aseguro que en algún momento lloró en prisión, pero en un punto va a entender el por qué. José no lo había entendido, incluso cuando estaba ya como segundo en Egipto, él no entendía. ¿Se acuerda lo que significaba Manasés? Dios le dijo, empieza a olvidar, y probablemente él entendía, ok, debo de olvidarme de todo lo que pasó como si no hubiera pasado nunca y como si ellos ya no fueran parte de mi vida. José no entendía bien el plan de Dios. Hasta este momento entiende que Dios lo mandó allí para salvar a su familia, a la descendencia de Abraham, para que no muriese de hambre. Un día va a entender por qué Dios permitió que pasara por algunas situaciones de aflicción. Un día va a poder ver por qué eran necesarios, porque son necesarios. Así como el tiempo de alegría es bueno y necesario, el tiempo de aflicción lo es también. Y si usted se arrepiente, como vimos en el mensaje anterior, y si usted perdona, como estamos viendo en este mensaje, va a llegar este día. Y ha de ser una enorme satisfacción el entender qué es lo que Dios ha estado haciendo con nuestras vidas, el entender los porqués. Seguramente hay cosas que usted no entiende, hay cosas que yo no entiendo hoy, pero un día vamos a entender. Dios estaba cumpliendo la promesa que le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob de sostener a su familia. Y vamos al versículo 16, ahí en Génesis 45. Porque Dios sigue obrando. Dice, y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido, y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre, y venid. Dios está moviendo su mano nuevamente para que se desarrolle su plan a corto plazo, pero aquí también está moviendo su mano para que se empiece a desarrollar su plan a largo plazo. No le voy a descubrir esto del plan a largo plazo para que se venga la próxima semana, si quiere saber. Sí, la verdad. Pero el plan a corto plazo se sigue desarrollando. No es común esto que está sucediendo, porque como yo ya le platiqué, la sociedad egipcia es una sociedad de estructuras raciales y económicas muy marcadas. Y en la cúspide están los egipcios, y todos los extranjeros están por debajo de ellos.
Pero de entre los extranjeros, de los que están más abajo, son los cananitas, la gente que habita en Canaán. Porque los egipcios ven muy mal a los pastores, desprecian la figura del pastor, la profesión del pastor, y la mayoría de los cananitas son pueblos que se dedican al pastoreo. Pero Dios le ha dado tanta gracia a José que cuando escucha, y le aseguro que José les ha platicado, todos sabían que él era un esclavo y sabían que era de Canaán, y seguramente le preguntaron, oye, ¿y tu papá cómo era? José no sabía si seguía vivo. Pues entonces él les platica, pues mi papá era pastor, teníamos mucho ganado en la tierra de Canaán. Faraón lo sabía y no le importa. Y se entera que sus hermanos están aquí y dice, tráiganme a su papá también, vénganse a vivir con nosotros. Faraón sí sabe lo que viene, Faraón tiene bien presente que quedan 5 años más de hambruna y dice, yo los quiero acoger. La mano de Dios se sigue moviendo con detalles impresionantes, porque mire, Dios es un Dios de detalles. Y los detalles que están en la Escritura están allí por una razón. Lea con pasión la Escritura y préstele atención a los detalles, va a aprender muchísimo. Va a aprender cómo Dios mueve las cosas de una manera que impacta. Porque aquí va a tener lugar uno de los eventos más conmovedores dentro de la historia de José. Porque, ¿qué hizo Faraón? Faraón, aparte de lo que ya llevaban del alimento con José, les da más alimentos, les da presentes, pero también les da carros. Y en particular, a Benjamín le dan dinero, una cantidad fuerte de dinero. Entonces, todos los hijos de Jacob, excepto José, regresan a la tierra de Canaán. Y vea el versículo 25. Dice el versículo 25, y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Jacob sigue con este corazón pesimista y dice, ¿qué clase de broma me están jugando? ¿Cómo que mi hijo está vivo? Sí debió de haber sido un shock, o sea, debemos de pensarlo eso también. Fue hace 22, 23 años que llegaron con la ropa de su hijo rasgada como si una bestia feroz lo hubiese atacado y manchada de sangre. Y pues no hay servicios forenses, como le digo, en ese tiempo, y no iban a checar si era sangre de cordero o de un cabrito o sangre humana, era sangre y ya. Y le dijeron, tu hijo murió con evidencia creíble. Entonces Jacob de verdad le dio por muerto y llegan y le dicen, oye, tu hijo está vivo, José está vivo. Y seguro hasta se enojó, ¿cómo me dicen este tipo de cosas? Pero le digo que Dios es un Dios de detalles. No les creyó hasta que Dios le manda evidencia. La Escritura bien nos hubiera podido decir que Faraón los envió y que llevaban algunos presentes, pero se nos dan detalles sobre los presentes que nos dejan ver que funcionaron como evidencia enviada por Dios para que Jacob creyera, porque ellos sí tenían dinero y se habían ido con dinero, pero no habían ido con el dinero suficiente para comprar los presentes que llevaban, específicamente uno, los carros.
No eran carros comunes, seguramente eran carros decorados para la realeza, los que Faraón les regala. Y cuando Jacob los ve, seguramente le dice, ¿no nos crees, papá? A ver, sal de tu tienda. Y sale de su tienda. Entonces, ¿cómo le hicimos para traer estos carros? Y ahí es donde Jacob dice, ok. Y luego llega Benjamín con un costalito lleno de monedas, no monedas, de piezas de plata. Si no mal recuerdo, eran 300. O sea, una cantidad muy fuerte de dinero. ¿Cómo le hicimos para conseguir esto? Y se lo dieron específicamente a Benjamín. Y eso era algo que le hablaba a Jacob. Porque ¿quién le iba a mostrar favor a Benjamín? Nadie le iba a mostrar ese favor a Benjamín para darle una pequeña fortuna más que su hermano. Dios mueve todos los engranes, todo lo que pasa en nuestras vidas, porque esto lo hemos estado viendo para que lo apliquemos en nuestra vida. No es solo con José, todo lo que pasa, bueno y malo en nuestra vida, es algo que Dios planeó, es algo que Dios ha permitido. Y vean, esto es el momento, uno de los momentos conmovedores, versículo 27. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Probablemente después de la muerte de José, la mirada de Jacob no fue la misma. Así es como se nos describe. ¿Ha visto personas que parece que traen una nube encima y que parece que su visión está nublada de la tristeza? Ese era el rostro de Jacob, un rostro triste. Pero Dios se encarga de tratar también con eso en su tiempo, porque le digo, fueron entre 22 y 23 años. Pero le dan la evidencia. ¿Y qué pasó con sus ojos? Se dispersan las nubes y vuelve a brillar el sol. ¿Y qué dice ahí? Su espíritu revivió. Dios va a tener momentos así para su vida también. Dios quiere tratar con estas cosas en nosotros, porque su plan se tiene que cumplir, y la decisión de Jacob de ir a Egipto era una decisión importante en el desarrollo del plan de Dios a largo plazo. El plan de Dios siempre se cumple, pero a veces es más lento o más rápido dependiendo de cómo nosotros contestamos. Perdone y no deje que haya amargura en su corazón. Y deje que Dios haga la obra, porque Él es bueno. ¿Qué podemos ver aquí? Que Él es bueno. No dejó morir a Jacob en la tristeza. No dejó a José en prisión. Su plan se cumplió y está alegrando a Jacob, todavía falta, pero está alegrando a Jacob. Y a José le ha mostrado cómo lo ha usado hasta este momento, porque Él es bueno, Él es fiel. Y así como fue fiel con José y con Jacob, va a ser fiel con usted. Pero, ¿qué es lo que vimos que hay que hacer hoy? No dejar que la amargura se quede en nuestro corazón y perdonar. Si alguien le ha pedido perdón, perdone y suelte ya. Y Dios le va a seguir mostrando lo que Él quiere hacer. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, porque Tú estás obrando en esta congregación. Y
tu voluntad se ha estado haciendo manifiesta para varios de nosotros. Te pedimos por favor, Señor, que tú sigas obrando en nosotros, porque hoy podemos ver que tu propósito para nuestras vidas es bueno, que sí hay dificultades, sí, que sí hay momentos de dolor también, pero tu propósito es bueno y tú nos sostienes. Y quieres que cambiemos nuestras actitudes también para seguir obrando, para que tu obra se siga extendiendo, para que nosotros nos acerquemos al cumplimiento de tu propósito por el cual nacimos en esta tierra y por el cual fuimos salvados también. Y hoy nos has enseñado que es necesario perdonar. Y es necesario tener un corazón alegre a pesar de la adversidad. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, Señor, porque no podemos. José no pudo en su fuerza, fue tu Espíritu quien le ayudó. Y no queremos cerrar la puerta al obrar de tu Espíritu. Queremos perdonar y queremos dejar que tu luz resplandezca en nuestros ojos, no perdiendo la esperanza de que lo que tú has dicho se va a cumplir. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantarle por último al Señor. Porque Él es bueno, Él es fiel. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida has sido bueno,
ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Una vez más. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Denle un aplauso al Señor, hermano. Pues el Señor le bendiga, hermano, que tenga una semana bajo la mano de Dios. Nos vemos aquí el miércoles a las 7. Vaya con la paz del Señor. Por lo que tengo, mi voz alzaré hasta los cielos. Yo te cantaré con todo lo que soy. A ti que extendiste el mar, el cielo sobre mí, yo te alabaré.